Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo que, bueno, digamos que los va a dejar con la boca abierta. Sí, así de impactante es la noticia que les traigo hoy. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, diría yo, más seguidas del mundo del espectáculo turco. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón en Çenkalkapı, y que desde entonces no ha dejado de generar titulares. Y es que hoy vamos a analizar un rumor, una especulación, una bomba que está explotando en todas las redes sociales y en los medios turcos. Un rumor que tiene que ver con su futuro, con sus carreras, con su relación y, ojo, con una posible decisión que podrían tomar en 2025. Sí, has escuchado bien. 2025. Pero antes de que nos perdamos en el torbellino de especulaciones, déjenme recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos lo último del mundo del espectáculo turco, los dramas más jugosos, las parejas más hot y, por supuesto, todos los chismes que sabemos que les encantan. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es esta bomba que está explotando en el mundo de Hande y Kerem? Bueno, todo comenzó con un artículo en una revista turca de renombre. El artículo, escrito por un periodista muy conocido y, digamos, con muy buenas fuentes, insinuaba que Hande y Kerem estarían considerando tomar una decisión drástica en 2025 con respecto a sus carreras y a su vida personal. La decisión, según la revista, podría incluir uno de estos escenarios. 1. Un parón indefinido en sus carreras para enfocarse en proyectos personales y, tal vez, en formar una familia. 2. Una mudanza al extranjero, posiblemente a Estados Unidos, para intentar abrirse camino en Hollywood. O 3, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, una posible reconciliación. Sí, has escuchado bien. Reconciliación. Recordemos que Hande y Kerem, después de un noviazgo de ensueño que nació en los sets de grabación de Çenkalkapı, rompieron su relación a principios de 2022, dejando a miles de fans con el corazón roto. La razón oficial nunca se hizo pública, pero se especuló mucho sobre diferencias en sus agendas, presiones profesionales y, como siempre, los inevitables chismes de infidelidad. Desde entonces ambos han seguido con sus vidas y sus carreras por separado, pero el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Los fans, por supuesto, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, y cada pequeño gesto, cada comentario, cada interacción en redes sociales es analizada con lupa en busca de una señal que indique que el amor aún sigue vivo. Y ahora, con este rumor de una posible decisión en 2025, la esperanza se ha reavivado con fuerza. ¿Será posible que Hande y Kerem estén considerando darle una segunda oportunidad a su amor? Analicemos los escenarios posibles. Empecemos con el parón en sus carreras. Tanto Hande como Kerem han estado trabajando sin parar desde que saltaron a la fama. Hande con una agenda repleta de series, películas y campañas publicitarias, y Kerem, igual de ocupado, con proyectos en televisión y cine, además de su creciente interés por la producción y la dirección. Es comprensible que ambos estén agotados y que necesiten un respiro. Un parón en sus carreras les permitiría recargar energías, explorar nuevos intereses y, tal vez, enfocarse en proyectos personales que han estado postergando. Además, podría ser el momento perfecto para formar una familia, algo que muchos de sus fans han estado esperando con ansias. Pero, seamos sinceros, ¿sería esto compatible con sus ambiciones? Hande, convertida en un icono de belleza y moda, ¿estaría dispuesta a alejarse del foco mediático durante un largo periodo? Y Kerem, con su creciente sed de explorar nuevas facetas como director y productor, ¿podría realmente desconectarse del mundo del cine y la televisión? El parón, aunque tentador, presenta sus propios desafíos y requeriría un gran compromiso por parte de ambos. El segundo escenario, la mudanza a Hollywood, también es plausible. Tanto Hande como Kerem tienen talento de sobra y ambición para triunfar en el mercado internacional. Ya han demostrado su popularidad a nivel mundial, y una mudanza a Estados Unidos podría ser el siguiente paso lógico en sus carreras. La globalización del entretenimiento ha abierto puertas antes inimaginables, y el atractivo de Hollywood sigue siendo irresistible para muchos actores y actrices. Hande, con su belleza exótica y su carisma innegable,
podría encontrar oportunidades en proyectos que busquen rostros frescos y diferentes. Kerem, con su dominio del inglés y su experiencia en producciones internacionales, podría tener una ventaja a la hora de establecerse como actor y eventualmente como director. Eso sí, abrirse camino en Hollywood no es tarea fácil. Requiere mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo conexiones. Pero Hande y Kerem tienen el potencial y el carisma para lograrlo. Además, contar con el apoyo del otro podría ser una gran ventaja en un entorno tan competitivo. Imaginen las alfombras rojas, los estrenos de películas, las entrevistas en programas de televisión estadounidenses. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero, ¿estarían dispuestos a sacrificar su arraigo en Turquía, a dejar atrás a sus familias y amigos, a enfrentarse a la dura competencia de la industria hollywoodiense? La decisión de mudarse a Hollywood no es solo una cuestión de ambición profesional, sino también de adaptación a un nuevo estilo de vida y a una cultura diferente. Y llegamos al tercer escenario, el más emocionante para muchos, la reconciliación. ¿Será posible que Hande y Kerem se den cuenta de que están destinados a estar juntos? ¿Será posible que superen sus diferencias y vuelvan a enamorarse? Este es el escenario que alimenta las esperanzas de los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, más fuertes y felices que nunca. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era palpable y muchos creían que habían encontrado el amor verdadero. La verdad es que a pesar de su ruptura, siempre ha existido una química innegable entre ellos. Se nota en sus interacciones públicas, en sus miradas, en sus sonrisas. Y como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, cada comentario sutil en redes sociales es interpretado como una señal de que el amor aún persiste. Los fans se aferran a la esperanza de que el tiempo haya curado las heridas y de que estén dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación. Además, el tiempo cura muchas heridas. Quizás la distancia y la reflexión les han permitido ver las cosas con otra perspectiva y darse cuenta de lo que realmente importa. Quizás se han dado cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte como para dejarlo escapar. La madurez que han adquirido con el tiempo podría haberles enseñado a valorar lo que tenían y a perdonar los errores del pasado. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué es lo que Hande y Kerem están planeando para el futuro. Pero la posibilidad de una reconciliación es algo que emociona a miles de fans en todo el mundo. La idea de que su historia de amor pueda tener un final feliz es un rayo de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? Bueno, analicemos las pistas. Primero, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a relaciones sentimentales desde su ruptura. Ninguno de los dos ha hecho pública ninguna relación seria, lo que podría indicar que aún no han encontrado a la persona adecuada. Quizás en el fondo siguen comparando a sus potenciales parejas con la persona que una vez les robó el corazón. Segundo, han seguido manteniendo el contacto de forma intermitente. Se han visto en eventos públicos, se han dado me gusta en redes sociales y, según algunos rumores, han tenido encuentros secretos. Esto podría indicar que a pesar de la ruptura, aún existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Es difícil cortar los lazos por completo cuando se ha compartido una conexión tan intensa. Y tercero, y quizás lo más importante, ambos son jóvenes, exitosos y tienen toda una vida por delante. No tienen nada que perder al darle una segunda oportunidad al amor. Y si funciona, podrían encontrar la felicidad que tanto anhelan. La juventud es un momento para tomar riesgos, para experimentar, para aprender de los errores y para luchar por lo que se quiere. Así que, mis queridos amigos, la pregunta del millón es, ¿qué decisión tomarán Hande y Kerem en 2025? ¿Será un parón en sus carreras, una mudanza a Hollywood o una reconciliación? La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, especular y mantener viva la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí para contárselo todo. Así que no se despeguen de nuestro canal y sigan atentos a todas las novedades. Les prometemos que seremos los primeros en traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y las confirmaciones más impactantes. Y ahora sí, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy,
recordemos que Ander Erzel y Kerem Bürsin están en el centro de la atención mediática debido a rumores sobre una importante decisión que tomarían en 2025. Esta decisión podría involucrar un descanso en sus carreras, un intento por conquistar Hollywood, o, lo que muchos fans esperan, una reconciliación amorosa. Hemos analizado las posibilidades y las pistas que sugieren cada escenario. El futuro de esta icónica pareja sigue siendo incierto. Pero sin duda estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Además, no olvidemos el impacto cultural que han tenido como pareja, inspirando a miles de personas en todo el mundo a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Y bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que deberían hacer Hande y Kerem? ¿Creen que deberían reconciliarse? ¿O deberían enfocarse en sus carreras por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. Además, leer sus comentarios es una forma de conectarnos y de compartir nuestra pasión por el entretenimiento turco. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometemos seguir trayéndoles contenido fresco, divertido y lleno de chismes jugosos. Gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el alma de la fiesta.